Hay cosas que se pueden evitar muy fácilmente, pero por pura pinche desidia pasan las cosas. Saludos motoristas, el día de hoy te voy a mostrar cómo sacar un valero que se despedazó y la pista externa quedó metida en el hoyo. ¡Vámonos! Hace unos días me llegó una motocicleta ya casi a la hora de cerrar porque se había quedado tirado. ¿Qué le pasó a la moto? Pues nada más y nada menos que el valero de la rueda trasera, uno de los valeros de la rueda trasera, se despedazó. Obviamente sacar esto no es nada del otro mundo, pero tampoco es enchilame otra. Tenemos extractores de muchos tipos, el famosísimo, internacionalmente conocido como extractor de puñeta, así se llama, yo no tengo la culpa. Sí, extractor de puñeta, así se llama. Con el que normalmente sacamos los valeros, pero en esta ocasión, pues esto no va a salir con eso. ¿Qué es lo que tuve que hacer? He visto otros métodos, he visto otras formas, pero la verdad es que el que me ha funcionado es este método, que consiste en soldar alrededor de la pista. Hay que tener cuidado para que la soldadura no maltrate mucho la masa, porque es aluminio, pero no se va a agarrar de la masa, porque es aluminio. Entonces soldamos a todo el borde y si es posible, acabamos soldando una varilla, un fierro, algo que salga, que nos ayude para hacer fuerza. El puro hecho de soldar aquí alrededor va a ser el efecto de expandir y contraer el metal, y eso va a hacer que se suelte un poquito de la masa porque saben estar bien pegados. Ya una vez haciéndole unos cuantos cordones alrededor, pues puedes golpear, puedes jalarle, si agarró bien la varilla, jalar la propia varilla, empujar del otro lado, en fin. Ya tú te las buscas para hacer un poquito de cuña y sacarlo. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que si tú vas a desmontar la llanta de tu moto por alguna extraña razón, que te ponchaste, que vas a cambiar la llanta, que vas a cambiar los frenos, lo que sea, que acabes quitando la llanta, ¿qué vas a hacer? De aquí en adelante vas a agarrar, le vas a meter el dedo y le vas a dar vueltita, así. ¿Qué es lo que estamos buscando? Checar el valero o los valeros. Un valero se debe de mover pues con suavidad, que no se sienta nada de brusco, que no se sienta bruñido, tierrita, bordes, brincos, nada. Ni que raspe, ni que haga ruido, nada. Ni que se atore, ni que le cueste trabajo girar, nada. Ojo, tampoco esto. Esto es sinónimo de un valero que ya no tiene grasa. Y si no está dando lata ahorita, pronto va a estar dando lata. Recuerda que este tipo de información la puedes adquirir en nuestro curso de mecánica de motos. Valeros, cadena, punterías, carburadores, barras. Te dejo enlaces, te dejo la información, te dejo en el primer comentario, te dejo en la caja de información, te dejo por todos lados para que puedas tener tu moto al 100 todo el tiempo. Lo normal es que un valero lo gires, gira y hasta ahí. ¿Por qué? Porque aunque está, pues se puede decir, en perfecto estado, tiene grasa interna y esa grasa pues frena las bolas, los rodillos. Así de simple, checas tus valeros y los cambias en cuanto sientas cualquier cosa rara.
Si es para ruedas, no es necesario que metas los más caros, aunque si puedes, mucho mejor, pero le puedes poner unos valeros de medio cachete. ¿Qué marcas? No les voy a hacer comerciales, no les voy a dar recomendaciones específicas. Todos sabemos pues lo japonés, lo alemán, lo italiano incluso puede ser muy bueno. Hay valeros taiwaneses que también son de buena calidad. No te vayas por el más caro necesariamente, otra vez. Pero si tienes el dinero, la posibilidad, métele los más chingones. A diferencia, en el motor, ahí sí métele los mejores posibles, porque es más bronca. Para rematar, pues en la rueda, aparte de valeros, normalmente vamos a tener también unos retenes. Si tu retén está jodido, el valero te va a durar menos, punto. Si sacas un retén, mete uno nuevo, punto, no son muy caros. Y estos retenes van a prevenir que entre agua, suciedad y chingaderas a tu valero y te lo joda más rápido. Simple. Pues espero que te sirva, espero que no te quedes tirado, cambia tus pinches valeros y como te lo digo siempre, elige una ruta, no una rutina. Hasta la próxima.